nombre es Andrea Francavilla, soy médica intensivista pediátrica del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y voy a hablar en esta oportunidad con ustedes acerca de la recepción del paciente traumatizado, la atención inicial en el ámbito hospitalario y la evaluación primaria. Bien, para comenzar y simplemente a modo de introducción, sería importante definir lo que es el trauma en sí cuando hablamos de trauma propiamente dicho. El trauma es aquel daño intencional o no intencional causado al organismo por distinta exposición a distintas fuentes o concentraciones de energía de distinto tipo, sea mecánica, térmica, química, radiante, que sobrepasan el margen de tolerancia de dicho organismo. O asimismo también aquellos factores que interfieren con los intercambios de energía en el organismo, como ser ausencia de elementos esenciales para la vida, como pueden ser el oxígeno o el calor. Es importante remarcar dentro de este concepto que un trauma no es un accidente, porque accidente es aquello que uno no pudiera prever o prevenir de alguna manera, y el trauma, sin embargo, es algo, un daño, como dice su definición, intencional o no intencional, pero totalmente prevenible, y eso es lo que lo convierte hoy día en el nuevo concepto de trauma como enfermedad. Muy bien, siguiendo un poco en la introducción del tema de trauma-enfermedad, me gustaría hablar un poco de la epidemiología. En el mundo, el trauma es la principal causa de muerte en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Aproximadamente, según datos de la OMS, casi 5 millones de personas mueren al año por trauma y de ellos casi un 20% son niños. Dentro del grupo de adolescentes y adultos jóvenes, las colisiones vehiculares constituyen la principal causa de trauma. En niños, la principal causa de trauma es de mecanismo no intencional y está constituido por las caídas de altura. Siguiendo un poco con la epidemiología y haciendo referencia a lo que pasa en nuestro país, en la Argentina, dentro del marco de los datos recabados por el Ministerio de Salud de la Nación, el trauma, coincidentemente con lo que pasa a nivel mundial, constituye la principal causa de muerte en niños, adolescentes y adultos jóvenes, contribuyendo al 6,5% de la mortalidad de la población general y si vemos el gráfico, en comparación con el resto de las causas de mortalidad, se ve pronunciadamente un pico en adolescentes y adultos jóvenes, poniendo el trauma, como dijimos previamente, como la principal causa de muerte y dentro del trauma las colisiones vehiculares en este rango etario se llevan la mayoría del porcentaje. Si hablamos un poco de lesiones en niños, cada año entre un 20 y un 25% de toda la población total de niños sufrirá una lesión que sea lo suficientemente grave como para requerir la atención médica, como para perder días escolares y requerir algún tipo de reposo en cama o internación. Por cada muerto hay 34 hospitalizados, 1000 atenciones en guardia y muchos más atendidos en domicilio. Si hablamos de lesiones en niño propiamente dicho, las lesiones no intencionales constituyen la primera causa de muerte, principalmente en niños de corta edad. Se realizó en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez un estudio retrospectivo, observacional de los últimos 20 años, donde cuando analizábamos la parte de lesiones en niños veíamos un poco justamente esto, coincidente con la estadística mundial, donde el mecanismo de lesión no intencional era el principal en niños, las caídas de altura en niños de menor edad constituían la principal causa y el traumatismo de cráneo era la principal lesión observada principalmente en niños menores. Ya en adolescentes, arrimándonos un poquito más a la estadística mundial, las colisiones vehiculares se ubicaban dentro de los primeros puestos. Bien, acá vemos en esta diapositiva la clásica curva trimodal de mortalidad en trauma. Muy bien identificada y muy bien descrita en adultos, no así tanto en pediatría, donde esta curva trimodal toma un aspecto principalmente bimodal, donde las dos primeras etapas constituyen la etapa más importante de atención del trauma. Dentro de estas dos etapas tenemos la atención inicial del paciente politraumatizado, tanto en el ámbito prehospitalario como en el hospitalario. Es en este ámbito, en esta etapa, donde se registran la mayor cantidad de muertes. Según distintas estadísticas, hay aproximadamente un 50% de pacientes politraumatizados que mueren en el lugar donde se ha producido el accidente. Si uno tuviera incorporado y mecanizado la atención inicial del paciente traumatizado,
aproximadamente un 30-40% de estas muertes podrían llegar a ser prevenibles. Muy bien, y para meternos un poco en el tema que vamos a seguir tratando a lo largo de la clase, es necesario reconocer las distintas fases de atención del paciente traumatizado. Esta atención inicial comienza en el ámbito prehospitalario, donde vamos a ofrecerle al paciente el pretratamiento o incluso el tratamiento inicial específico. Es en el ámbito donde se ha producido el traumatismo, donde el paciente puede ser asistido por distintos personal especializado o no. Y una vez transcurrida y atravesada esta etapa, ingresamos a la atención hospitalaria del paciente traumatizado. Es importante, una vez que el paciente ingresa a la sala de urgencias en el ámbito hospitalario, saber varias cosas respecto a los antecedentes de la atención inicial de este paciente, dónde fue asistido, quién lo asistió, quién lo trae, cómo llega el paciente, y una vez de hacer una primera evaluación muy rápida, determinar en dónde se va a llevar a cabo toda la atención inicial del paciente. Si esto va a ser en el shock room o departamento de urgencia, si el paciente no lo permite y se encuentra muy inestable, o hay signos de sangrado activo, o hay signos de algo para repararse quirúrgicamente inmediato, el paciente será trasladado a quirófano de forma inmediata. Si el paciente es necesario estabilizarlo directamente en la unidad de cuidados intensivos, o dónde va a ser el mejor lugar y el mejor ámbito para realizar toda esta atención inicial primaria. Y como tercer fase de la atención del paciente traumatizado, no es menos importante la fase de rehabilitación que se va a llevar probablemente fuera del ámbito hospitalario. Hablando específicamente de lo que es la atención inicial del paciente traumatizado en el ámbito hospitalario, es muy importante sistematizarse para lograr una mejor atención y disminuir la mayor cantidad de errores en la atención del paciente. Y para esto, una forma muy sistemática de orientarnos en el tratamiento del paciente es el ABCDE cuando nos paramos frente al mismo. A es el control de la vía aérea con control de la columna cervical. B es la respiración y la oxigenación del paciente. Dentro de la C nos vamos a referir a lo que es la circulación y el aparato circulatorio del paciente. D es la evaluación neurológica del mismo, y dentro del E un segundo examen completo para evaluar la presencia o no de lesiones que hayan pasado inadvertidas en la primera evaluación. Bien, y arrancando un poco con este esquema que planteamos en la diapositiva previa, vamos a arrancar hablando de la A, y la A es la vía aérea. Es fundamental y es casi lo más importante sostener la vía aérea del paciente traumatizado de inicio. Y para esto existen las denominadas maniobras básicas y maniobras avanzadas de sostén de la vía aérea. Dentro de las maniobras básicas, es importante mencionar que principalmente en cualquier traumatismo de cráneo, e incluso pensarlo en cualquier paciente politraumatizado, existe un traumatismo raquimedular potencial, por lo cual es muy importante tener el concepto de no extender la columna cervical para tratar de disminuir en la mayor medida posible la lesión de la médula a nivel cervical. Como maniobra básica, la luxación anterior de la mandíbula para alinear la vía aérea, la apertura bucal y extracción de cuerpos extraños si estos están al alcance de la mano y visiblemente y fáciles de sacar. La maniobra de Selig, que es la prisión cricoidea, que simplemente lo que hace es permitir justamente la alineación de la vía aérea y permeabilizar la misma, y incluso, de ser disponibles, la colocación de cánulas orofaringias o nasofaringias. Orofaringias, las que vemos en el vértice izquierdo de la diapositiva, y si no, también con tubos endotraqueales, si uno los puede tutorizar a través de la nariz, estos llegan hasta la vía aérea y eso permite permeabilizarla. Dentro de lo que son las maniobras avanzadas, a la cabeza encontramos la intubación orotraqueal o nasotraqueal. Otras maniobras pueden ser la punción cricotiroidea, la traqueostomía de urgencia. Y es importante en este punto remarcar que si de inicio no existe alguien capacitado y con experiencia en la invasión de la vía aérea de manera avanzada, es mucho más importante poder sostenerla con maniobras básicas, como ser la utilización de cánulas orofaringias o incluso la ventilación con bolsa, máscara y ambú, antes que intentar la intubación orotraqueal o el manejo avanzado de la vía aérea si uno no se encuentra familiarizado con la misma. Hay muchos estudios que demuestran incluso una mayor morbimortalidad en cada intento fallido
de invadir la vía aérea de forma avanzada. Si seguimos avanzando con el esquema de atención del paciente traumatizado, dentro de la B es la que nos referimos a respiración y oxigenación del paciente. Como concepto y premisa, todo paciente traumatizado está hipóxico hasta que se pueda demostrar lo contrario, por lo cual es necesario sí o sí y siempre administrar un flujo de oxígeno a nuestro paciente que estamos recibiendo en la sala de urgencias o donde estemos realizando la atención inicial del mismo. El oxígeno puede ser administrado por distintos dispositivos, entre ellos desde la cánula nasal simple de oxígeno, que nos van a administrar el oxígeno a bajo flujo, la máscara simple o incluso la máscara con reservorio, o ya podemos también implementar distintos adminículos y distintos dispositivos de alto flujo, como las cánulas de alto flujo, y si el paciente no sostuviera la vía aérea y no haya alguien preparado y entrenado en el manejo avanzado de la vía aérea, sí estar familiarizados con la ventilación con bolsa máscara ambú. Bien, reforzando por ahí un poco un concepto que hemos mencionado previamente, cuando hablamos del manejo de la vía aérea, es importante recordar que cuando el mecanismo de lesión es compatible con lesión de médula cervical, debemos restringir el movimiento de la columna cervical, tanto sea en su ángulo antero-posterior como hacia ambos laterales, y tratar de evitar la tracción o el movimiento de la cabeza y el cuello. Es necesario abrir y mantener la vía aérea, como mencionamos previamente, mediante una maniobra que es la tracción de la mandíbula sin inclinar la cabeza. Y es importante, principalmente para el traslado de los pacientes, tanto en el ámbito prehospitalario como incluso dentro del transporte intrahospitalario, fijar bien la columna cervical, sosteniendo bien a ambos lados de la cabeza, bien fija y en forma recta la columna, para tratar de disminuir la mayor cantidad de daño que se pueda producir sobre la médula cervical. Dentro de la C vamos a referirnos a lo que es la circulación y la evaluación del estado de perfusión del paciente. Como mencionaba recién, es muy importante dentro de este punto hacer una evaluación del estado circulatorio del paciente. Evaluar las extremidades, la temperatura, la coloración de la piel, los pulsos, tanto a nivel periférico como a nivel central. Evaluar la presencia de hemorragias visibles que puedan ser contenidas de la manera más precoz posible. Por supuesto, dentro del sostén circulatorio del paciente, entramos dentro de la colocación de vías y la extracción de laboratorios, principalmente para agrupar y compatibilizar a mi paciente que probablemente requerirá algún tipo de transfusión de hemoderivados a lo largo de todo su tratamiento. Cuando hablamos de accesos vasculares, dentro de ellos podemos mencionar varios, como los accesos venosos periféricos, la canalización venosa, los accesos venosos centrales o incluso los accesos intraóseos. Muchas veces el paciente politraumatizado llega con un estado de hipoperfusión muy marcado, porque probablemente haya alguna hemorragia activa en algún lado del organismo y esto conlleva un estado de shock. Es muy difícil muchas veces la canalización de las vías periféricas, por lo cual es necesario empezar a pensar algún acceso más seguro, como por ejemplo el acceso intraóseo. Respecto al acceso intraóseo, la indicación según la American Heart Association sería, luego de 2 intentos fallidos o luego de 2 minutos de intento de colocación de acceso periférico y no haber podido hallar uno efectivo para su utilización. Está recomendado, según las guías del ATLS, antes que el acceso venoso central. El acceso intraóseo es un acceso muy frecuentemente usado en pediatría. El principal sitio de colocación es en la tuberosidad anterior, en la cara anterior de la tibia. Otros sitios donde uno podría pensar en colocarlo es en la extremidad inferior de la tibia o en la extremidad inferior del fémur. Más frecuentemente por ahí en niños más grandes y adultos, por debajo de la cabeza del húmero, sería otro sitio donde uno podría pensar en colocar un acceso intraóseo. Es importante saber que el acceso intraóseo debe ser colocado de la manera más estéril posible, con técnica aséptica completamente. Hay algunas contraindicaciones de colocación de acceso intraóseo, como ser infección del sitio de punción, huesos fracturados o síndrome compartimental.
Dentro del mismo punto C, y hablando del aparato circulatorio, es importante hacer una pequeña mención a la reanimación con fluidos. Sabemos que retrasar la administración de fluidos durante la reanimación del shock puede traducirse en una incapacidad de restaurar la perfusión tisular y esto conlleva inevitablemente a un aumento de peor pronóstico y mayor mortalidad. Dentro de lo que son los fluidos elegidos para iniciar la reanimación del paciente politraumatizado, un líquido ideal sería aquel con buena capacidad expansora, que no necesitara compatibilizarse, que tuviera la menor cantidad de efectos adversos y dentro de todo, que sea de fácil acceso. Y dentro de todo eso, uno estaría pensando como número 1 en los cristaloides. Entonces, como decíamos recién, respecto a la reanimación con fluidos de elección, utilizamos los cristaloides, que son soluciones isotónicas con el plasma. Y según las guías del ATLS, la recomendación como líquido inicial de reanimación es el Ringer lactato y como segunda opción la solución fisiológica, ya que esta se asocia con mayor riesgo en el largo plazo de desarrollar acidosis metabólica hiperclorémica. Entonces, un poco a modo de resumen, por lo menos de la resucitación inicial del shock en pediatría, es importante empezar con cristaloides isotónicos a 20 ml por kilo, reevaluando al paciente luego de cada una de estas expansiones. Si la respuesta clínica no es buena, por supuesto continuar con la reposición. Y luego de 2 expansiones a 20 ml por kilo, esto es superando los 40 ml por kilo de cristaloides, uno ya tendría que reevaluar al paciente y empezar a considerar sangre y transfusión de hemoderivados. Hago un pequeño apartado respecto a la hipotermia, ya que esta puede ser una variable independiente que interfiere con la hemostasia, contribuyendo al sangrado en el paciente politraumatizado. Es importante tener en cuenta este factor, ya que junto con la acidosis metabólica y con la coagulopatía inducida por trauma, constituyen la denominada tríada letal, y tener un paciente perpetuar su hipotermia puede conllevar a peor pronóstico y se asocia con mayor morbimortalidad. Siguiendo con el esquema de tratamiento inicial del paciente traumatizado, dentro de la D encontramos la evaluación neurológica. Una primera aproximación al paciente traumatizado es evaluar el estado de alerta, la palabra, el dolor, si responde o no responde, evaluar las pupilas, evaluar el estado de vigilia y dentro de esto distintas escalas, de las cuales la más importante está constituida por el score de Glasgow. El score de Glasgow discrimina a aquellos pacientes mayores de 1 año y a aquellos pacientes lactantes o menores de 1 año. Es importante dentro del score de Glasgow poder discriminar la constitución de la escala, esto es, la respuesta ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal discriminada en estos 3 aspectos. Es importante saber el score de Glasgow, que contiene un total de 15 puntos. Sobre esos 15 puntos, saber cuál es la respuesta que predomina. ¿Y esto por qué es importante? Porque se vio que si el score de Glasgow de inicio en la evaluación del paciente traumatizado se encuentra disminuido a expensas de la respuesta motora, el pronóstico del paciente es peor y se asocia con mayor morbimortalidad. Sumando los distintos puntos, como mencioné anteriormente, del score de coma de Glasgow, sobre un total de 15 puntos, uno califica al paciente en un score de Glasgow leve, moderado o grave. Principalmente lo usamos en el traumatismo de cráneo, esta clasificación. Leve es aquel paciente entre 13 y 15 puntos, moderado de 9 a 13 y grave cuando tenemos por abajo de 8 puntos. Es un estado de coma que sí o sí necesita asistencia respiratoria mecánica al paciente y unos cuidados intensivos mayores. Como mencioné en la anterior diapositiva, es importante discriminar las distintas respuestas, ya que la respuesta motora es aquella que nos va a discriminar un poco más el pronóstico de nuestro paciente. Bien, y llegando a los últimos puntos de lo que es la atención inicial del paciente traumatizado, nos encontramos con el examen físico, tanto primario como secundario del paciente, donde tratamos de buscar lesiones que en una primera evaluación hayan pasado inadvertidas. Y dentro de este segundo examen podemos incluir algunos métodos diagnósticos complementarios que incluyen el clásico triage radiológico, constituido por la radiografía simple de perfil de columna cervical, una radiografía
frente de tórax o teleradiografía de tórax y una radiografía simple panorámica de pelvis. En estas tres imágenes es importante dentro de la columna cervical evaluar desplazamientos vertebrales o rectificación de columna, dentro de lo que es la radiografía de tórax, evaluar la presencia de neumotórax o lesiones costales, y dentro de la panorámica de pelvis cualquier tipo de lesión a nivel óseo de lo que es la cintura pélvica. Es importante también mencionar el EcoFast dentro de la evaluación inicial del paciente. El EcoFast es un método ecográfico donde uno realiza una primera aproximación a lo que son lesiones a nivel abdominal. Buscamos líquido libre abdominal en distintos puntos del abdomen y si el paciente se encuentra o no descompensado, si uno habla en su aspecto circulatorio y uno estaría pensando en un shock hemorrágico y no hubiese sangrados visibles, esta técnica nos permitiría un poco deliberar la necesidad o no de intervención quirúrgica del paciente. Dentro de este segundo examen también es importante hacer una pequeña mención de lo que son las colocaciones de sondas en la atención inicial del paciente. Respecto a la colocación de sonda vesical, habría que hacer una evaluación clínica del meato uretral. Si uno viera sangre o lesión visible, uno elige no colocar la sonda vesical, por lo menos hasta no tener una uretrografía retrógrada y asegurarnos que el meato uretral se encuentre indemne. Lo mismo, si estamos en presencia de un hematoma perineal muy importante, la colocación de sonda vesical no está indicada. Y respecto a la sonda nasogástrica, si uno tiene la sospecha por signos clínicos o por el mecanismo de producción del trauma, uno sospecha que existe fractura de base de cráneo, está contraindicada la colocación de sonda nasogástrica. Como muchas veces uno no conoce el mecanismo del trauma o es muy difícil o los signos por ahí de fractura de base de cráneo aparecen en una forma un poco más tardía, la realidad es que la indicación es colocar sonda orogástrica. Y para ir terminando, y a modo de cierre un poco de esta primera aproximación a la atención hospitalaria del paciente politraumatizado, como conclusiones voy a mencionar algunos puntos que me parecen los más importantes, y ellos son que el primer paso en la atención siempre debe ser la estabilidad de la vía aérea. Y como dijimos anteriormente, todo paciente traumatizado está hipóxico hasta que se demuestre lo contrario, por lo cual se debe colocar oxígeno a todo paciente traumatizado siempre. Se debe estabilizar la columna cervical, debemos asumir un trauma raquimedular, así no lo tengamos constatado. Se debe prevenir la hipotermia, ya que junto a la acidosis metabólica y a la coagulopatía constituyen la tríada letal y esto predispone a peor pronóstico. Es importante no retrasar la reanimación con fluidos, se sabe que esto se asocia con mayor morbimortalidad. Categorizar al paciente politraumatizado una vez que ingresa al ámbito hospitalario, dónde voy a realizar su atención inicial, si requiere una intervención quirúrgica de urgencia, si requiere unidad de cuidados intensivos, si tengo que estabilizarlo en el shock room antes de llevarlo a hacer cualquier eventual método complementario. Cada vez más se están incorporando distintos checklists, protocolos y guías para la atención del paciente. No es algo establecido universalmente, pero cada institución de a poco está empezando a implementar estos protocolos para tratar de disminuir los errores en la atención del paciente. Para esto cada vez más estamos realizando simulaciones y entrenamiento del equipo de salud respecto al paciente traumatizado y por supuesto siempre que uno habla de trauma, como mencionábamos al inicio, trauma-enfermedad, toda enfermedad es prevenible, por lo tanto lo más importante en la atención del paciente traumatizado es trabajar en los distintos niveles de prevención. Bien, hemos finalizado la aproximación a la atención